Regresamos con Freddy Guevara, candidato a la Asamblea Nacional y dirigente nacional del Partido Voluntad Popular. Entonces, en este escenario, en este mapa, suponiendo que la Asamblea Nacional queda en manos de la oposición, ¿qué se plantearía en Venezuela? ¿Una mayor conflictividad, confrontación o la apertura para cambios mayores? ¿Qué visión tienen ustedes de eso? No, sin duda la visión de la conflictividad es el escenario en el cual el gobierno gana, porque ellos son el caos, ¿no? Es decir, este gobierno es el caos. Imagínense lo que pasaría en este país si el PSV mantuviera la Asamblea Nacional. Lo que está pasando hoy en día, pero peor. Por el contrario, si nosotros concretamos lo que está en la calle, que es lo que dicen todas las encuestas, pero lo hacemos una fuerza política, es decir, ganamos la mayoría de la Asamblea, aquí viene un proceso muy interesante en el cual nosotros vamos a tener que combinar la fuerza política con la capacidad de generar entendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Apenas ganemos la Asamblea Nacional, lo primero que tiene que ocurrir es una ley de amnistía en la que liberemos a todos los presos políticos y la activación de un plan de rescate de la nación que tiene que impulsarse en la Asamblea Nacional en un conjunto de reformas económicas, sociales, pero políticas también. Por ejemplo, la ley electoral, el cambio de los rectores del CNE, democratizar y reformar el sistema de justicia para que los jueces no sean provisorios todos, sino que más bien sean fijos. Es decir, hacer un cambio del sistema democrático, del sistema antidemocrático que hay hoy. Eso puede tener dos reacciones de parte del régimen. Si el régimen decide y asume lo que debería asumir, que es que la realidad cambió, que están obligados a que nos sentemos, entrará un proceso interesante de diálogo político en el cual tendremos que ir generando acuerdos para darle una salida lo menos conflictiva posible a esta crisis. Pero eso significaría que ya comenzó la transición, que el gobierno lo entiende y que entonces él está colaborando para que eso sea lo menos traumático posible. Que haya convivencia, digamos, en la medida de la Claro, pero posibilidad. la convivencia con un tema muy claro, ojo, porque la convivencia no puede ser a costa del rescate de la libertad. Sí, no es que, bueno, me quedé en la Asamblea, tú te quedas en la presidencia y tú sigues fregándote todo el mundo y controlando el CNE y controlando la Fiscalía y yo, no. Es decir, convivencia tiene que haber en nuestro país, pero a partir de una premisa fundamental, que es el respeto a la Constitución. Y la Constitución dice que el CNE no es como está ahorita, sino que tiene que ser independiente. La Constitución dice que el Tribunal Supremo de Justicia no es como está ahorita, sino que tiene que ser independiente. Tiene que las Fuerzas Armadas no pueden estar al servicio del PSV. Tiene que Nicolás Maduro no puede hacer lo que le dé la gana con el país porque él se cree que es el rey aquí y el heredero de no sé qué dinastía. Es decir, si ellos se ponen a derecho, tiene que haber convivencia, porque la convivencia parte del reconocimiento mutuo sobre la base de unas leyes y el Estado de Derecho. Ahora, si el Estado, este régimen, se opone a ello, es decir, no entiende que la realidad política cambió, impera el radicalismo dentro de algunos sectores del gobierno, ahí va a comenzar un proceso diferente. Porque yo estoy absolutamente seguro de que dentro de sus propias bases, dentro de las propias instituciones del Estado, habrá gente que dirá, está bien, ellos están locos, pero yo no. Yo sí quiero acordar, porque yo quiero un país diferente, porque yo no quiero que esto termine mal. Y entonces vendrá un proceso en el cual nosotros podremos activar un mecanismo constitucional que nos permita sustituir a aquellos poderes públicos que se opongan a esto, qué sé yo. Ponte que Maduro se traza y dice, no va a pasar nada de esto, me opongo, va a investigar no a través de la firmo, Contraloría, nada, la ataca Fiscalía. todo, pues no. Si Maduro se pone en eso, bueno, nosotros podemos activar un revocatorio desde la Asamblea Nacional con una ley ya para garantizar la participación transparente de todos los venezolanos. Pero ponte que es la Fiscalía, que dice no, y se tranca la Fiscalía, bueno, podemos activar una enmienda constitucional para modificar ese poder. O es el Consejo Nacional Electoral, igual, es decir, nosotros tenemos diferentes mecanismos como enmienda constitucional, Asamblea Nacional Constituyente, referendo revocatorio, referendos consultivos, todos mecanismos que se pueden activar desde la Asamblea Nacional que nos permitan sustituir democráticamente a aquellos poderes públicos que se opongan al cambio en Venezuela. Ahora, volviendo a los minuticos que nos quedan al mapa actual, porque para todo esto hay que comenzar primero por una campaña electoral, por llevar a la Asamblea Nacional a los candidatos. ¿Cómo están operando ustedes considerando que las fuentes de financiamiento en Venezuela son perseguidas cuando se trata de la oposición, inclusive a las empresas? Mira, aquí el tema está... ¿Cómo se están financiando ustedes? Mira, está todo el problema, de todos los problemas, está el tema de financiamiento, está el problema de los medios de comunicación, está el problema del propio miedo que le quieren sembrar a la gente, el tema del ventajismo, es decir,
Esto es una campaña que nosotros obviamente no vamos a asumir en condiciones iguales, hay que estar muy claros en ello. Ajá. Ahora, eso no quiere decir que estamos destinados a perderlas. Nosotros tenemos la capacidad de organizarnos de tal manera y de tener una fuerza popular tan importante que nos permita superar todos esos obstáculos. Entonces, el PSV cuenta con PDVSA para comprar todos los alimentos, ¿verdad? Pero nosotros contamos con los panaderos, los carniceros, los productores que pondrán ellos de su propio dinero o de sus propias empresas o tiendas para poder alimentar a los testigos, por ejemplo. Los testigos de mesa. Sí, te pongo un ejemplo, pues ellos contarán con todo el canal del Estado. Bueno, pero nosotros contamos con medios independientes como este. Entonces, tenemos que darle la vuelta a esa situación y de eso se trata la creatividad que tenemos que tener para superar a un Estado que ha tomado todos los espacios y que le ha hecho creer al país que no hay forma de ser derrotado, de que lo podamos derrotar. Y ese es el principal obstáculo a vencer. Tú me preguntas a mí y no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con los medios, no tiene que ver con la movilización, tiene que ver con lograr despertar en todos los venezolanos que están indignados pero resignados ese cambio de actitud hacia una actitud de acción, de que entendamos que hay que pasar de la indignación a la acción y que ese descontento se transforme en un cambio. Pero para que eso ocurra, el primer elemento es la esperanza, y la esperanza no es simplemente un tema comeflor, es entender que peores situaciones hemos superado y que incluso otras sociedades en peores condiciones, con peores dictadores han salido de esto y que nosotros hoy en día tenemos todas las condiciones para lograrlo. Yo te planteo una cosa. Nosotros derrotamos a Hugo Chávez en el 2007 en un referendo por la reforma de la Constitución. Lo derrotamos con menos gobernaciones. Lo derrotamos apenas había cerrado RCTV. Lo derrotamos sin siquiera haber existido todavía la unidad de la oposición. Lo derrotamos en una circunstancia en la cual la gente no creía en el voto. Y en ese contexto nosotros derrotamos a Hugo Chávez, que estaba en la cúpula, en la cúpula de su poder y con más petróleo, con los reales y con la popularidad. Bueno, ¿cómo no vamos a derrotar a este personaje de la historia que se llama Nicolás Maduro y a esa cuerda de secuaces que lo que han hecho es secuestrar las instituciones del Estado y llevándonos a una crisis que jamás habíamos tenido? Hasta el chavismo quiere que ellos se vayan del poder. Y eso es lo que hemos visto en toda Venezuela y por ello estoy seguro de que no solamente vamos a ganar, sino que va a abrirse las puertas al cambio en Venezuela. Bueno, esta historia continuará. Yo Así creo es. que vamos a tener que hacer otra entrevista en los Seguro. próximos meses Estamos a la cuando orden. comience esa Campaña. cuando coja más calor. Así es. Ha sido Freddy Guevara, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular, candidato a diputado para la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, comunicador social y un activista político de las nuevas generaciones en Venezuela. Muchas gracias a ustedes por permitirnos llevarles esta nueva conversación. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios y será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines, elestimulo.com presentó